¿Qué rollo, gente? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. El día de hoy les traigo la segunda parte de nuestro reto de Pokémon Espada utilizando solo Shinies. En el capítulo anterior nos hicimos no solamente con uno, sino con 3 Pokémon variocolor. Nuestro inicial Rookidee, un Grookey con habilidad oculta y Rolycoly. Además logramos conseguir las primeras 3 medallas de gimnasio sin perder ninguna vida. Como siempre, en la parte superior de este video les dejaré una tarjeta con el primer episodio por si no lo han visto y quieren verlo. Les recuerdo también que si les gusta mi contenido no olviden dejar su like, comentario y todo eso para apoyar al canal. Estamos muy cerca de los 30.000 suscriptores y me encantaría llegar a esa cifra antes de que acabe el año. Así que si quieres ayudarme a cumplir esta meta no olvides suscribirte, lo cual es completamente gratis y me ayuda muchísimo. Muchísimas gracias. Y sin más que agregar, los dejo con la segunda parte de Pokémon Espada utilizando únicamente Pokémon Shiny. Pónganse cómodos y disfrútenlo. Comenzamos. Nos encontrábamos en el área silvestre rumbo a Ciudad Artejo, cuando de la nada apareció Berto, el cabeza de cotonete, buscando pleito con nuestro pana Paul. No peleen, por favor. Nah, no es cierto, por mí mátense si quieren. Luego, paseando por ahí, nos encontramos el objeto de restos, que si lo combinamos con la habilidad de Herbogénesis del macaco puede estar bastante roto. Cruzamos el puente de Rivera Pistón, y del otro lado había un Snorlax bloqueando el camino. Rayos, no traje mi Pokéflauta. ¿Y si simplemente le saco la vuelta? Ah, funcionó. Curiosamente, la fecha en la que pasábamos por aquí estaba lloviendo, lo cual no es algo muy común que digamos, ya que en este clima aparecen Toxel de manera salvaje, y quise aprovechar el bug para buscarlo shiny. El método que utilizamos fue el de los 500 enfrentamientos, que nos deja con una probabilidad de 1 entre 585, pero solo afecta a los Pokémon aurales, como ya expliqué en el capítulo anterior, y nos tomó 1776 encuentros conseguir a nuestro nene consentido. Lo capturamos con una Ultra Ball y le dimos el mote de Leaks. Postdata, este Shiny lo conseguimos a las 115 horas de juego y no es broma. El método funciona, pero es muy tardado. Así que si quieren sacar un Shiny les recomiendo mejor utilizar el método Masuda. Espera, porque hay una tula gigante saliendo de este lago. Llegamos a Ciudad Artejo, donde de momento no hay mucho que hacer, ya que no podemos enfrentarnos al gimnasio. Lo más importante es ayudar a esta niña a entregar una carta de amor y vencer a este karateka para conseguir la banda Focus. Casi me cago del susto. El mejor entrenador de la región nos dejó pasar a la cámara heptagonal, donde nos empapamos un poco de la historia de Galar. Yo creo que los dos héroes eran siameses. Nos dirigimos a la ruta 6 y en su primer combate de Leaks comenzó a evolucionar. Ay, yo quería el azulito. Luego llegamos a Pueblo Ladera, donde Paul quiso redimir su derrota enfrentándose a nosotros. Leaks se encargó de Cramoran con un solo golpe de chispa, y frente a Silicobra aprovechamos la inmunidad al tipo tierra de Verdugo para bostear su ataque, pero nos paralizó con Deslumbrar. Aún así conseguimos debilitarlo con Picoteo. Resulta que Paul también tiene un Toxel, pero no es Shiny. No mames, qué asco. De quien se hizo cargo Madamive con un par de poder pasado, pero al también estar paralizado tuvimos que cambiarlo por Alon, y como Paul no se sabe la tabla de tipos, usó Nitrocarga. O realmente está aprendiendo e hizo una buena predicción. ¡No creo! Gracias al campo y a los restos conseguimos bajar la defensa del conejo malo con Churrido. Luego Leaks se encargó de debilitarlo. Tras el combate ingresamos al gimnasio de Pueblo Ladera y después de estar dando vueltas en una especie de juego mecánico, nos enfrentamos a Judith, la líder de gimnasio de tipo Lucha, mejor conocida por estar enseñando las patas. Ah, y además de tener mucha de la regla 3 y 4. Bueno, eso me han dicho. Comenzamos el combate con Verdugo y nos bosteamos rápidamente con Afilagarras. Luego tumbamos de un solo golpe de picoteo a Hitmontop, Pangoro y Sirfetch'd.
Por último quedaba Machamp Gigantamax, al que se le olvidó hacer pierna, así que cambiamos por Madamive para tratar de quemarle con cuerpo llama, pero no tuvimos suerte. Volvimos a intentarlo sacando a Verdugo para recibir su puño gigante, luego a Madamive, y a pesar de tener un 30% de probabilidad de quemarle no funcionó, pero al menos pasaron los turnos del Gigamax. Metimos al macaco y gracias al campo y al objeto de restos pudimos bajar su defensa con churrido y atacarle una vez con hoja afilada, haciéndole mucho daño. Luego League se encargó de debilitarlo con chispa. Terminando el combate, Madamive evolucionó en Colosal y Judith nos entregó nuestra cuarta medalla. Creo que no lavaré mi mano en meses. Saliendo del gimnasio, presenciamos un altercado hacia un viejo mural por parte de Berto y esta cosa horrible aquí, y vencimos a todo su monotype de tipo psíquico usando únicamente Desarme de Alon, el cual por cierto evolucionó en Rillaboom en este combate. ¿No te das cuenta que nadie te quiere? ¿Y tú puedes dejar de darme revivires a cada rato que no me sirven de nada? Estábamos por cruzar el tétrico bosque Lumirinto cuando se me ocurrió la brillante idea de hacer el próximo Shiny Hunting completamente en directo y con temática de Halloween, aprovechando que nos tocó jugar por estas fechas. El Pokémon elegido fue Impidim, que nos tomó 3 directos y 18 horas conseguir los Shiny, por método Masuda. Contexto de ese Ojito Deku, ¿cómo andas Deku? Bienvenido. Andábamos contando historias de terror, leyendas urbanas. Y pues pusimos la imagen para dar contexto sin comérnosla sin pretexto. Pero pues se están asustando aquí, dicen que la quite. Ahorita voy a buscar otra historia, chicos. Déjenme más cargo un poquito el celular porque ya lo tengo bien descargado. Ya se las quito para que no se estén asustando, ¡Oh! ¡Shiny! ¡Shiny! ¡Salió Shiny! No lo puedo creer, por fin. Shiny, chicos, no me lo jodas. Fueron las historias de los niños. Fueron las historias de los niños, chicos. Ay, pero ¿cómo la giro? Iniciar. Ok, se viene. No creo que vuelva a tocar Javier, chicos. Ya sería mucha coincidencia. Se viene Killian. Ojito, le tocó a Killian. Tashidori el nombre. Le queda Killian, chicos. Aplauso para Killian, le tocó el mote. Llegamos a Pueblo Plie, a pie, y le entregamos la carta de amor de la niña de Ciudad Artejo a este viejecito, que por mi salud mental espero que sea su abuelo. Ingresamos al gimnasio donde nos topamos a la básica de Roxy y a esta niña disfrazada de Eevee por Halloween, supongo. Luego comenzamos con el desafío, el cual consistía en responder una serie de preguntas que dependiendo de la respuesta te daba una ventaja o desventaja en combate. Y fue tras vencer a la última entrenadora del gimnasio que tanto Killian como Verdugo evolucionaron, justo a tiempo para enfrentarnos a la líder. Comenzamos el combate con Killian y usamos sorpresa para tocar a Weezing, luego cambiamos por Verdugo y evitamos su ataque de residuos gracias a nuestro tipo acero. Respondiendo correctamente la siguiente pregunta de Sally, nuestras defensas aumentaron, volviendo más tanque a Verdugo de lo que ya era frente a Weezing, así que aprovechamos para bustearnos al máximo el ataque con afilagarras. Después todos y cada uno de los Pokémon de Sally cayeron con un golpe de ala de acero, incluyendo la versión Gigantamax de Alcremie, siendo hasta ahora la medalla de gimnasio que menos nos ha costado conseguir. Espero que todas sean así de ahora en adelante. Tras vencer a Sally nos acompañó de regreso a Ciudad Artejo y ahí se llevó secuestrado a Berto solo por ir vestido de rosa, lo cual no tiene mucho sentido porque se supone que su color favorito es el violeta y además Berto ni siquiera lleva un monotype hada. Pero bueno, caminando por la ruta 7 nos encontramos con el pana Paul y sí, nos pidió combatir de nuevo. Usted no aprende, ¿verdad? Killian se encargó de Trevenant con irreverencia, luego salió Snorlax al que logramos quemar con la habilidad Cuerpo Llama de Madamive, luego después de muchos turnos conseguimos debilitarlo con Nitrocarga. Voltun cayó con un solo golpe de batería salto y la buena de League se pegó con el conejo malo, que nos sacó un buen susto con su balón ignio, pero conseguimos tumbarle de un par de chispazos. El último Pokémon de Paul era Hitmore, que nos complicó un poquito las cosas evidenciando que nos hace falta un Pokémon de tipo agua en el equipo, pero haciendo uso del campo de hierba y del objeto
objeto de restos, conseguimos bajar su defensa con chirrido y debilitarlo con pico taladro de verdugo. Bueno, al menos parece que Paul ya superó su trauma. Pasamos a las ruinas de la ruta 8 donde conseguimos un puñito de hiperpociones y llegamos al pueblo nevado de Auriga. Como tenía mucho que no actualizaba mi outfit, me pasé por la boutique para comprar algo de ropa. Luego nos fuimos directo al gimnasio, que tiene una mecánica muy similar al gimnasio de tipo agua de la tercera generación. Bueno, parece que al menos aquí no tienen entrenadoras encerradas en el sótano. Hola mijo, ¿cómo está su mamá? Comenzamos el combate con Alon frente al Presebe y lo debilitamos con una batería asalto a la que es débil por 4. Nuestro chamaco sacó a Shokul, así que cambiamos por Verdugo y después de bostearnos con afilagarras para evitar dejarlo a rango de una poción, lo tumbamos con ala de acero. Mantuvimos frente a la roca con cara de emoji, que cayó de un solo golpe, y por último quedaba Madamibe no Shiny, en su forma Gigantamax, el cual al ser de tipo fuego podría llegar a ser un problema. Primero tanqueamos su Max Ignición con Madamibe, luego cambiamos por Verdugo para recibir su Gigarroca Ígnea, la cual tiene un efecto secundario que desconocía y que casi nos debilita. Para el último turno del Gigamax metimos de nuevo a Madamibe y atacamos una vez con poder pasado, pero su tumbarrocas nos hizo muchísimo daño, obligándonos a realizar un cambio por Lix, que nada más salir perdió algo de vida por las piedras que quedaron de la Gigarroca Ígnea. Atacamos con puño incremento que además de ser súper eficaz, aumenta nuestro ataque, y como aguantamos bien el tumbarrocas de Qualosal, decidí repetir el movimiento, pero esta vez el desgraciado de Morris usó golpe calor. Ok, nos surge un Pokémon de tipo agua en el equipo. Para finalizar el combate de una vez, sacamos al macaco, que se movió antes con batería asalto dándonos la victoria. Ándale mijo, me saluda su mamacita. Saliendo del gimnasio, Sonia nos invitó a una carnita asada, pero no era un buen momento después de haber perdido un Pokémon tan bueno como Lix, y que además me costó mucho conseguir Shiny. Pero bueno, nuestra próxima cacería tiene que ser sí o sí un Pokémon de tipo agua, pero eso ya lo dejaremos para el próximo capítulo. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este video, si es así no olviden dejar su like, comentario y todo eso para apoyar al canal. Díganme acá abajo cuál ha sido su Shiny favorito del capítulo de hoy, y si ese era Toxel, espero que no me odien. Les recuerdo que la tercera parte será el cierre de esta miniserie, así que espero que no se lo pierdan. Como siempre quiero mandar un agradecimiento enorme a todos los miembros del canal que estarán apareciendo en pantalla, ya que sin su apoyo esto no sería posible. Muchísimas gracias. Y sin más que agregar de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y hasta luego.